Iván, ¿qué tal? Pastor, disculpe, pastor, ¿con quién me toca hacer grupo a mí, pastor, o individual me toca? Maxito. Maxito Alba. Maxito, che, a vos te toca. Es el último en la lista, así que la última clase, Tranquila, relajada. el, claro, el 11 de julio de este Esto año. cierra con Qué, Dios, sor- no. A ti qué sortudo, te qué toca sortudo, che. con la hermana Aide y con, con Luis Daniel Seminario. Ahí está, ¿ves? El amigo Daniel, te toca. Entonces, pastor, nosotros cerramos con broche de oro. Qué sortudo, che. Ahí está. Hey, Ahí está, eso me gusta. Van a cerrar con broche de oro. Sí, eso espero, eso espero. Lúzcanse, quizás con una alabanza ahí. Estos son músicos de primera ahí, con Max, con Daniel. Tocan un cántico misionero y después ponen. Estaría bueno, ¿por qué no? ¿Eh? Mm. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. William Cabello, ¿qué tal, hermano? Ahí, pastor, gracias a Dios, ¿Qué bien. tal? A ver, a ver. Tú expusiste la clase pasada, ¿no? ¿O no? ¿O la anterior? La anterior con La anterior. Bobadilla, Del Espíritu Santo, ¿no? ¿O de qué? eh, el Espíritu Santo en las misiones. Ah, ya ves de cómo me acuerdo. Acuerdo. Muy bien. Vamos a orar entonces y vamos a continuar por parte del dar comienzo a este día, conocernos un poco. Decía que en este tiempo que tenemos de seminario, yo también agradezco a Dios por la oportunidad, porque fíjese que eh, qué excelente idea. Sin duda que esto vino del Señor, este seminario, a pesar que tiene sus limitaciones por ahí, la forma virtual. Es mejor presencial, porque ahí estamos, pero bueno, igual, no estarían muchos en clase en el seminario si fuera de forma presencial en Lima, porque no, uno puede viajar a Lima, vivir allá. Entonces, esto hace una forma muy práctica, porque es poner voluntad, ¿no? Es poner mucha voluntad y hacer las tareas, estudiar. Es exigirnos a leer. Hoy escuchaba a una persona que hablaba sobre esto y decía que es lamentable hoy la sociedad como hoy día se popularizado las personas que no leen, que no saben, que no entienden. Y dice, y no debe ser así. Tenemos que crear una cultura de personas que leen libros, ¿sí? Que vuelven a leer. Y eso yo decía, eso pasa justamente en las congregaciones, ¿no? Usted habla con la gente, menciona ciertos libros conocidos y la gente piensa como que está hablando de algo extraño, ¿no? Entonces, hay autores cristianos muy conocidos que debemos conocer, que debemos leer por lo menos su historia, su biografía. Hay escritos muy usados por Dios, algunos son muy conservadores, algunos más evangelísticos, otros más de enseñanza, más pastoral, otros más misionológico, según el llamado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que leer más y el seminario realmente nos ayuda a disciplinarnos un poco más en la lectura. Inclusive yo mismo, ¿no? Leo algunos libros que no lo hubiera leído si no fuera por las clases y cuando lo leo digo, qué lindo lo que dice. Es de edificación, es de mucha inspiración. Esto de la misión realmente no tiene límite, no tiene límite, no hay forma de parar y de redescubrir la forma de hacer misión, la forma de evangelizar, nuevas estrategias, iglesias que están plantando nuevas congregaciones, haciendo misión, como siempre mencionamos, desde los grupos pequeños, desde las células, las casas, en distintos lugares, y es motivarnos, ¿sí? Por eso decía un poco, me agrada el poder conocernos, el poder conversar,
conocernos, participar, porque acá no es cuestión de que uno sabe más, sabe menos, es participar, compartir experiencias, ¿sí? Inclusive, como la doctora va a ser creo que le fue la hermana Ide que mencionó, ¿no? Que ella proviene de otra denominación, y entonces ella cuenta esa experiencia de la denominación, porque hay cosas buenas que podemos rescatar de la denominación que hemos venido, ¿no? A no ser que sea como el hermano José, creo que él no ha tenido buena experiencia, ¿no? En su anterior, pero generalmente por ahí sí hay denominaciones generales conocidas, respetadas, como es el Bautista, Asamblea, o por ejemplo hay otras que son, ¿cómo se llama? Eh, bueno, otras conocidas acá en Perú, ¿no es cierto? Y cada denominación interesante tiene un énfasis, ¿no? En cuanto a la forma de trabajar en el discipulado, en la evangelización, la forma de plantar iglesias. Es interesante. Acá, por ejemplo, en Piura, el, el pastor principal de la primera iglesia bautista de Piura, se llama el pastor Hugo Colombati, que ahora es mi cuñado, ¿no? Porque se casó con mi cuñada, la hermana de mi esposa. Él quedó viudo y se volvió a casar y se casó con ella. Es un hombre mayor. Él fue, él contaba cuando comenzó en Piura hace muchos años y dice, no, no había fraternidad de pastores, había pocas congregaciones y ellos eran pioneros y cómo trabajaron plantando congregaciones, iban a las sierras, ¿no? A veces iban viajando en burros, en carros y cuentan cada experiencia una vez que durmieron en un lugar porque es lo que le habían dado, ¿no? Que había animales y amanecieron todo enronchado porque un montón de bichos le empezaron a picar por todos lados. Y ellos ahora se acuerdan y se ríen, ¿no? Una vez creo que los persiguió un animal, una vaca, un toro, salieron corriendo. ¡Qué susto! Dice. Pensaban que era el diablo, ¿vieron? Por los cuernos de la noche, ¿no? Que se escapó un toro, se soltó, creo, ¿no? Creo que llevaba a sus discípulos y que ahora son pastores. Y este hombre, un hombre sencillo, humilde, un hombre muy preparado, ¿no? Y nos hicimos amigos. Yo cuando venía y viajaba a Piura, viajaba y regresaba. Y como la familia de mi esposa se convirtió ahí, entonces yo visitaba y me invitaba a predicar, nos hicimos amigos. Y, y realmente este hombre es tremendo, cómo él fortaleció, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver, ¿no? Fortaleció su congregación local eh, y formó discípulos, buenos discípulos. Y hoy él está trabajando en Lima ahora. Se llama su iglesia Camino de Restauración. Entonces si alguien conoce, se llama Camino de Restauración. Una congregación en Lima. Pero él es muy conocido acá en Piura porque muchísimos años sirvió acá, no levantó esa iglesia. Y hoy hay muchos pastores bautistas que han sido discípulos de él. Es tremendo. Él los ha formado, preparado, los envió, los apoyó. Inclusive, la obra que hemos comenzado en Piura hace muchos años, estamos en una casa con mi esposa comenzó, ¿no? Ella vino de viaje por la muerte del papá. Entonces ella estaba embarazada de nuestro primer hijo, de David. Ahí está, David. Y bueno, entonces como ya estaba muy, muy grande, no podía viajar de regreso, le hacía mal el avión y se quedó. De hecho que David nació acá. Entonces en esos días ella visitó ahí donde comenzó la obra una casa, un familiar. Era el abuelo de Leila, ¿ves? Todo tiene que ver, el abuelo de la casa, el abuelo de Leila. Él ni había nacido todavía. Y ese comenzó, se juntó niños, familiares, personas, vecinos. Y entonces nosotros nos regresábamos ella se regresó también a Buenos Aires, ¿no? Argentina. Pero lo que nos apoyaba ahí en la obra, interesante, ¿no? Eran discípulos del pastor Hugo, y eran de la iglesia bautista. Nosotros éramos presbiterianos, ¿no? Aunque estamos en Argentina, estamos en la iglesia presbiteriana. Pero él no tuvo ningún problema, porque a veces uno dice, no, no, si no es bautista, o si no es de las asambleas, porque hay muchos que tienen como mucho orgullo de su denominación, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que identificarnos. Somos
pero lejos de estamos orgullosos de nuestra denominación porque no es la única. No somos los dueños de la verdad, por Dios. Nos toca ayudar a otra denominación, tenemos que hacerlo. Nosotros nos ayudó, por ejemplo, la Iglesia Bautista, el pastor Hugo, su discípulo. El pastor hoy, ¿no? En aquel tiempo eran jóvenes, líderes. Jesús Sánchez, hoy es un pastor, tiene una muy linda iglesia. El pastor Miguel Ortiz, también en aquel tiempo no era pastor, él también nos ayudó con la música, con los niños, estábamos ahí. Y el pastor Hugo venía también a apoyar. Con ellos comenzamos la obra, interesante, ¿no? Acá en Piura, hace muchos años. Así que, vale, lo que quiero decirles es que es importante los testimonios, aprendamos de otras denominaciones también, de otros pastores, de otros lugares, abramos los ojos y miremos el campo, paso de otras personas y aprendamos, tomemos lo bueno, como dice la palabra, desechemos lo malo, ¿sí? Desechemos lo malo. A veces siempre miramos lo malo y criticamos, y eso no está bien, ¿sí? Desechemos lo malo, sin criticar, pero tomemos lo bueno, ¿amén? Yo de la Iglesia Asamblea de Dios Pentecostal también tengo muchos pastores amigos. Y hay cosas muy buenas que yo siempre tomo, aprendo de ellos, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad de compartir estas clases, este tiempo con mis hermanos, Señor, que somos de la misma iglesia IP Cristo P, en distintas congregaciones, distintos lugares. Cada uno está sirviendo en algún lugar del Perú, Señor, y te damos gracias porque qué bueno poder encontrarnos con gente, Señor, de Guan, personas de Lima, de Trujillo, de Piura, y de otros lugares, Señor, te damos gracias. Es una bendición, Señor, que podamos ser edificados y podamos aprender. Nunca terminamos de aprender en cuanto a la misión, en cuanto a abrir nuevas congregaciones, en cuanto a la evangelización, en cuanto a tu palabra. No tiene fin, no tiene límites. Oramos por eso pidiendo la dirección, la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy seamos inspirados, escuchando testimonios, escuchando palabras, Señor, experiencias que podamos compartir, Señor, la clase mismo. Pedimos tu dirección. Nuestros hermanos que tocan hoy también participar, ayúdalos, Señor, a Yamira, a Carlos, Señor, lo que ellos han preparado, Señor, que lo puedan compartir con todo su corazón, les bendecimos. Vamos por algunos hermanos que hoy no están, algunos que estarán con problemas laborales o con problemas de salud, pedimos que los ayude, Señor, y que todos podamos llegar, que nadie se quede por el camino. Ayuda a cada uno, Señor, en su congregación, en su vida, en su familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes yo siempre como introducción quería compartir nuevamente a modo de introducción. El tema de la Gran Comisión es algo que debemos compartir siempre, y digo yo, y había que predicarlo siempre. Tenemos que recordarnos siempre. Son esos grandes textos de la palabra de Dios que nos recuerdan nuestro propósito en forma resumida y clara. Dice, ¿para qué estamos? ¿Para qué existimos como creyentes, como iglesia? Entonces, la Gran Comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, el Señor, ¿qué nos mandó eh, a hacer a todas las naciones? Discípulos. Hacer Es discípulos, hacer discípulos, es hacer discípulos. enseñar, encaminarlos, enseñarles la palabra, estar constantes con cada uno, ¿no? Que es nuevo, hasta que tomen estatura.
en su vida espiritual. Bien, amén. Vamos Anu- a compartir unas cosas, Anunciar el evangelio, pastor. a anunciar el Evangelio. Ah, Muy bien. mucha gente justo está preparando mi material que me toca para poder compartir la próxima semana, ¿no? Nos toca a nosotros. Y Sí, estaba leyendo un libro. ¿No? Muchas veces nosotros, como cristianos, ¿no? También me pongo dentro de ese saco, que nos conformamos con lo que la iglesia está llena o que está llena de hermanos en la iglesia. Pero muchas veces nuestra visión es tan corta que en otros lugares quizás ni conocen la palabra de Dios. Por eso es importante siempre que la iglesia tiene que ser su visión misionera, pastor. ¿No? Eso es amén, amén. ya, lo Bien, que yo... bien. A modo así de, muy bien, modo de participación. Bien, los hermanos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es importante esto porque el Señor no nos mandó a ir por todo el mundo y a ser simpatizantes, traer una nueva religión, una nueva idea, una nueva filosofía. Eh, no, dice, ustedes vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enséñenle que guarden todo, todo lo que os he mandado. No una parte, no todo. Y entonces dice ahí la promesa, y entonces yo voy a estar con ustedes todos los días, el fin. ¿Qué es un discípulo? Pastor, un discípulo es una persona A ver, que, a ver, Max, muy bien, Max, a ver. pastor, un discípulo es una persona que ha sido discipulada, que ha sido enseñada por algún líder, que ha sido instruida en la palabra. Ese es un discípulo. Y este, decide seguir a Jesús, ¿no? Para mí ese es un Amén, amén. discípulo, pastor. Amén. Una persona que ha sido capacitada, amén, muy bien, para seguir el camino. Bien, Max. Tiene que ver con la capacitación, tiene que ver, por supuesto. ¿Qué más no podemos decir? A ver allá, a ver, Leila Murillo, para participar, Leila, Sí, pastor. es un discípulo de ti. Un discípulo es una persona que recibe las enseñanzas, las instrucciones de la persona que lo está ayudando. Bueno, en este caso en la iglesia, alguien que toma el compromiso de acercar a Jesús a una persona que aún no tiene conocimiento de esto. Y no solamente se trata de conocimiento, sino también de poder hacerle entender que es un compromiso mayor. Sí, muy bien, Leila. ¿Alguien más por ahí? Eh, Hay que pensar siempre, si bien las personas pueden llegar a ser como si fueran nuestros discípulos, que les estamos enseñando, pero debemos recordarnos siempre nosotros que nosotros estamos haciendo discípulos del Señor, seguidores de Jesús. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor Un seguidor, de Jesús, es un seguidor de Jesús. Es alguien que imita a su maestro en todo, porque lo admira. Amén. Es un seguidor aférrimo. Ah, y ese es el desafío, porque los seres humanos en algún momento podríamos no estar,
Qué bueno es eso, cuando a veces los pastores pueden ser que cumplen una etapa y no están, se van a otro lado, se trasladan o algo, o cumple o se jubilan, como pasó allá en Trujillo, ¿no? Pero qué bueno que el pastor segundo, él allí formó discípulos. Entonces la iglesia continúa, ¿sí? Continúa. Eh, la gran estrategia ese del apóstol San Pablo en poder tener varias congregaciones y ganar a muchas personas es que no lo hacía él solo. Era sí su visión, sí su trabajo, pero a través de sus discípulos. Eso dice en Hechos que en Éfeso él reunió en una escuela que se llamaba Tiranno y entonces allí les enseñaba y ahí formó y tenía discípulos. Y a través de los discípulos, escuche esto, a través del discípulo, el ministerio del misionero, del pastor o del Cristo, se multiplica en cada discípulo. A través de cada discípulo, ¿sí? Se multiplica la labor pastoral, misionera. Porque ya no solamente se limita a uno, ¿eh? Así como pasó con los discípulos, ¿no es cierto? Primero estaba el Señor, todos dependían de Él. Pero cuando el Señor se fue y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ya no había un Cristo, sino que estaba multiplicado en los discípulos. No había forma, no lo podían parar. Y si ustedes llenaron toda Jerusalén de su mensaje, qué tremendo. Acá en la palabra, para que se acuerden, hay tres cosas, tres formas de hacer, lo voy a compartir. No se olvide de eso porque en algún momento lo voy a preguntar yo en alguna, ¿sí? No se puede olvidar de eso. Hacer discípulo es igual a, número uno, Pastor, evangelizar. Evangelizar. Número dos, bautizar. Es decir, eso, o comunión, o tener comunión, ¿sí? Número tres, enseñar. ¿Se dan cuenta? No es evangelizar solamente o enseñar solamente. No, son las tres cosas juntas, ¿sí? Hacer discípulos, sí, es evangelizar. Por eso dice id. Y aparte de ir, así siempre está hablando de ir a evangelizar, evangelización. Pero uno, pero no solamente evangelización es, hay que consolidar, ¿no? La comunión, el bautismo, ¿no? Número claro, tres, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, no una parte, no lo que Pastor, solamente. Sí, sí, claro, es muy interesante, ¿no? ¿Qué es ser un discípulo? O sea, un discípulo, Pastor, yo tengo entendido que ser un discípulo, digamos, es alguien que sigue la vida de Cristo. O sea, ser un discípulo en el término es no solamente Dios ha llamado, ¿no? O sea, hace llamado, ¿sí? Pero realmente somos escogidos ser discípulos. O sea, en realidad me siento identificado ser discípulo del Señor, doy buen testimonio, cómo estoy yo en primer lugar. Entonces, alguien que sigue la vida y enseña también a otras personas, pastor. Entonces, yo creo que a veces hay casos así, ¿no? Como cristianos que también acepto su llamado y a predicar y difundir las buenas nuevas. O sea, y hay personas que aprenden una doctrina. O sea, ser discípulo es aprender la doctrina de Dios, es enseñar la doctrina de Dios. O sea, es como dice el maestro, maestro, enséñame la dirección, dice, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, ayúdame a evangelizar, pastor. O sea, ayúdame, digamos, a hacer milagros. O sea, hasta ellos mismos no han podido hacer milagros. O sea, ellos regresaron en su comisión. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué le faltó a ellos, pues, en realidad? Y eso que estuvo 3 años con eso. Y ahí implica la exhortación con la palabra llamando a las personas a convertirse en aquellas que aprenden de verdad en Cristo. Entonces, realmente, pastor, bueno, para mí, ¿no? O sea, para mí esto me implica bastante, ¿no? O sea, continuar la presencia y la acción de Dios. amén, amén, amén. Muy bien, sí, eso es. ¿Sí? Pastor, A ver, sí, Pablo. sí, para ser un discípulo, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, número uno. Número dos,
ser seguidor de Jesucristo, ¿no? Y anunciar, ¿no? Como Él anunció el reino de Dios, pastor, a todas las personas, predicarles a todas las personas. Un discípulo, un discípulo no es necesario que te visite, sino tú tienes que visitar a los hermanos. Un discípulo tiene que predicar la palabra de Dios. Un discípulo tiene que orar por los enfermos, ¿no? Así sucesivamente, pastor. Ese es más o menos mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Por eso es que yo le decía en forma resumida, en forma resumida, cuando yo les pregunte por ahí según Mateo 28, eh, ¿qué es hacer discípulos? Usted tiene que poner ahí, ¿no? Es todo lo que ustedes dijeron de forma resumida. El pastor Rick Warren tuvo la gracia de resumir, ¿no? En pocas palabras, es decir, ¿qué hacer discípulos? Igual, evangelizar, bautizar, Bautizar enseñar. y enseñar. ¿Ya? Mire, resumió una palabra, evangelizar, bautizar, Bautizar y enseñar. enseñar. Ahí está todo lo que usted dijeron, ¿no? Predicar la palabra, lo que decía el hermano también allá, ¿no? Estar firmes. Y yo pienso que al salir a evangelizar, a salir, uno se da cuenta que necesita del poder y de la ayuda del Espíritu Santo. Nos encontramos con muchas limitaciones humanas. Encontraremos que las personas quizás que estamos hablando quizás están enfermas y nos van a, más allá si nosotros somos de los que hacemos milagro o no, pero las personas nos van a pedir, si puede orar por mí, no más decir, ay, no, no, que venga el pastor, no, ya voy a, ora por la persona, ora por la persona, y Dios lo puede tomar si la persona se sana o ya se siente aliviada el hecho de que la persona es atendida, se la escucha y ora por él en el nombre de Jesús. La persona ya se siente mejor, ¿no? Ya luego la medicina que toma o lo que sea, la recepciona de otra manera. O tiene algún problema familiar, o de repente usted llegó a una casa, como me ha pasado, y resulta que en la casa hay una persona que está endemoniada, ¿no? Usted no va a salir corriendo, ¿no? Si está, el discípulo no puede salir corriendo. Quizás no tenga mucha experiencia, pero tiene que enfrentar y aprende ahí en la práctica, ¿sí? Quizás le va a dar un poco de miedo, quizás le va a no saber cómo hacerlo, pero ahí va a aprender. Y a la próxima vez, bueno, va acompañado, va a buscar a alguien que tenga más experiencia y lo trae y ahí entre los dos le dan, pero yo me acuerdo ahí en Argentina, no sé si le comenté que hay un pastor joven y un discípulo lo hemos dejado encargado de la obra, entonces yo cada tanto viajaba una vez al año a Argentina para ver y entonces una vez que llegué, justo cerca de la iglesia ya hay un grupo que se llama de Macumba, Macumba que más son sectas afroafricanas de Brasil que han llegado a Argentina y son muy fuertes realmente los rituales que ellos hacen de brujería. Generalmente hacen sacrificio de animales. Generalmente las personas que participan o quedan endemoniadas, quedan maldecidas. Y entonces una de las jóvenes, no sé quién la invitó a la iglesia, participó en esos grupos y quedó endemoniada. Yo creo que el pastor joven con su esposa también, los dos eran seminaristas, terminaron muy bien, buenas notas, todo, pero cuando tocó echar fuera demonios estaban ellos asustadísimos. Y no sabían, me dice, pues, por favor, pastor, venga, 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 pedía auxilio. Así que, y él se acuerda hasta ahora, él tenía miedo, nunca tuvo experiencia en hacer eso. Ha evangelizado, era un excelente músico, salía, cantaba, predicaba, pero nunca había tocado él, así con personas con este problema. Y que fuimos, bueno, hoy esa persona ya está preparada, ¿no? Porque ha tenido otras experiencias que ya no estábamos ahí y él tuvo que enfrentarse. Y tomar autoridad, eso es. Hay momentos que no queda de otra, hay que tomar autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Una cosa es la teoría. Me acuerdo que en Argentina
hay un pastor de la Asamblea de Dios que es muy, muy famoso, tiene una iglesia muy grande, muy linda. Se llama la iglesia del pastor Claudio Freyson. ¿Yo hablar de él? ¿Alguien lo escuchó de él? Claudio Freyson. Claro, pastor. ¿Ah, escucharon? Ah, Claro, ya. claro. Sí. Sí, es muy conocido él. Ujú. Entonces dice, él cuenta que hace muchos años atrás, cuando era más joven, él también terminó el seminario, todo, y después con el tiempo, él se convirtió en un profesor de demoniología. Entonces, él enseñaba, su materia era demoniología. Entonces, como él era profesor de demoniología, en el seminario había un endemoniado. O sea, ahí se manifestó. Así que, qué mejor idea, hay que llamar al profesor de demonología, si él es profesor de demonología, él debe saber. Así que lo llamaron a él. Ya fue todo con su corbata, todo así. Y él sabía mucha teoría, había leído sobre eso, pero en la práctica no tenía experiencia. Y dice que cuando fue a enfrentar el endemoniado, lo agarró de su corbata y lo empezó a ahorcar. Entonces el profesor se estaba ahogando ahí. Lo estaba ahogando el endemoniado. Tuvieron que venir a auxiliarle los compañeros. Y él mismo contó, no es que uno lo cuenta para hablar, él mismo contó esa experiencia. Porque él siempre habla, claro, la iglesia pentecostal habla mucho del poder del Espíritu Santo. Y la verdad que es bueno esa parte donde ellos nos imparten, y yo tomo eso, porque no es de las iglesias pentecostales, es de la palabra. Hecho, dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Este, entonces él después cuenta con el tiempo, claro, él fue investido, lleno del Espíritu Santo. Y bueno, otra la experiencia. Eso nos puede pasar, ¿no? Que podemos tener mucha teoría, pero cuando salimos, estamos evangelizando, vamos a darnos cuenta que necesitamos, como los discípulos, ¿no? Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Eh? El género sale con oración y con Con ayuno. ayuno y oración. Ayuno y oración. Algunos manuscritos dicen, esto sale con oración y oración. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Así es, hay que estar preparados, ¿sí? La evangelización, el salir, el plantar, requiere que estemos preparados en todo. Bien instruidos en la palabra, bien cimentados y también llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Llenos, hombres y mujeres de oración. Yo siempre desafío a los hermanos, a los líderes, a todos los estudiantes, ustedes son ya ministros, algunos fueron ministros del Señor, ministras. eh, Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, sin lugar a dudas, ¿sí? Tenemos que ser de oración. No tenemos que excusarnos que el tiempo, que mi trabajo, que mi abuelita, que el loro. No, 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 no. Si no vamos a tener tiempo, ahora yo digo, uno, dediquémonos a otra cosa, no sé. ¿Eh? Tenemos que orar, tenemos que tener nuestro tiempo de oración temprano, en la noche, en momentos para meditar en la palabra, ¿eh? No tenemos que descuidar nunca. Ahí es la comunión con el Espíritu. Ahí es donde nos empoderamos, ahí es donde nos fortalecemos, nos preparamos para hacer frente a lo que se viene. Amén. Una de las cosas que la iglesia presbiteriana, coreana, no las coreanas, ellos han prevalecido mucho. Quizás no hay mucho espamento como algunos que hacen mucho ruido, ¿no? Sino que quizás ellos más silenciosos. Pero la vida de oración es impresionante, hermanos, la vida de oración. Yo les comenté a ustedes, ¿no? Del pastor Pildun Jung. Eh, Tengo un libro por ahí, ¿sí? De repente lo voy a sortear a ver a quién le toca. Ese libro es una joya. Eh, puedo conseguir dos o tres, que lo quiera adquirir, pero un libro quizás de repente lo voy a sortear, que saca mejor nota Ese libro se llama de un pastor presbiteriano, y es una joya porque es un pastor presbiteriano, no es pentecostal, no es presbiteriano,
Y él escribe en ese libro su experiencia pastoral. Y él llegó a tener más de 20.000 miembros. ¿Sí? La iglesia presbiteriana, más de 20.000 miembros. Tenía cientos de misioneros enviados por todo el mundo, sostenidos por su iglesia. Y el libro se llama, escuche eso, libro, ¿no? De rodillas se levanta la iglesia. De rodillas se levanta la iglesia. Un nombre de oración, de ayuno. Él habla de los ayunos, de las obras que han plantado. Y ellos tienen tres, escuche esto, tiene tres cultos de oración a la mañana temprano en su iglesia. En la iglesia, culto de oración. De 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Claro, tres cultos de oración. Entonces, toda la gente, según el horario que tiene de ir a trabajar, viene un grupo grande a las 4, porque no puedo, esto viene a las 5, a las 6. Y él está, dice que él nunca, nunca faltó en ningún foro, yo no sé cómo hace. Él ahora, tuve la bendición de conocerlo, lo conocí en Argentina, en un evento. Es impactante tenerlo ahí, escucharlo. Ya hace tiempo estaba él, creo que estaba jubilando, estaba terminando, ya mayor. El año pasado, o en este año, el año pasado, partió con el Señor. Es tremendo cómo nos edifica, hombre. Por eso digo yo, la oración. ¿Eh? No es una forma de justificar, no, nosotros no somos de eso, sino no, tenemos que orar, buscar a Dios, nuestro tiempo de ayuno, oración. Como dice este pastor, de rodillas se levanta la iglesia. Qué tremendo, qué impactante. Muy bien, comenzamos con la... comenzamos, continuamos. A ver, ¿cómo es compartir pantalla? Esto lo puedo. Sí, pastor. A manera de comentario, mientras que pone su pantalla, Sí, sí, eh, usted bien sabe, ¿no? Yo estoy bajo el régimen del pastor Sangilí, pues, ¿no? Un pastor sí, coreano. Y lo que más resalto del pastor es, y de su esposa, ¿no? Es su vida de oración. Realmente amén, su ministerio aquí en Perú se basa en la oración. amén, Sin la oración, creo que eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Los que estamos bajo su pastorado, pues, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que también estamos transmitiendo a la iglesia, eh, levantándonos temprano a orar, teniendo qué una vida bueno, de oración, ¿no? Teniendo una vida de oración, pastor. Realmente eso amén, es, si tú constantemente lo practicas, eso se te hace tan fácil y entrar en oración y conversar con el Señor, se te hace tan fácil porque ya tienes esa práctica, ¿no? Pero cuando de repente uno se preocupa por otras cosas, yo sé que el tiempo a veces es corto, pero teniendo un ministerio bajo la oración, realmente ese ministerio se sostiene, pastor. amén, Y todos los problemas que puedan haber en tu ministerio, con oración lo resuelves, pastor. amén, muy bien, muy bien, Eso es a manera de comentario, pastor. excelente. ¿Quién está hablando? Max, ¿no? Maxito Alba. Sí, Sí, pastor. sí, sí, excelente. Sí, sí, yo creo que tenemos que aprender esto, ¿no? De estos misioneros, que tenemos la bendición nosotros de servir juntos. Yo también en Argentina serví muchos años con un misionero, se llama Honchel Ring. Él era medio ya argentinizado, se casó con una argentina, ¿no? Era extraño que un coreano con una argentina, dos culturas muy distintas. Y él hablaba muy bien el castellano. Y él ha sido nuestro pastor, nuestro mentor, ¿no? Primero fue mi profesor de seminario. Sí, es tremendo la oración, el lugar, es decir, la importancia que se da en el ministerio. Yo me acuerdo que él nos separábamos siempre al mes, 3 días,
hacíamos de ayuno, íbamos a un lugar de retiro que tenía una iglesia coreana muy grande. Nos íbamos 3 días de oración y ayuno. Y cada fin de mes, cuando invitamos a los pastores, no todos se unían, ¿no? Cuando invitábamos por ahí a un banquete, a un retiro, un asado, ahí está. Un fútbol, ahí había mucho, pero cuando era ese de ayuno y oración, no, éramos 3 nomás, ¿no? Una vez máximo fuimos 4. Pero qué experiencia, ¿no? Qué experiencia esos retiros de oración, de ayuno, la oración temprano, tener estos tipos de actividades, ¿sí? De oración. Muy bien, excelente. Haciendo misión, haciendo misión. Unidad 3. Justo hablando hablando bien, no estamos hablando mal, cuando dice estamos hablando de los eh, misioneros coreanos, que generalmente son hombres y mujeres, ¿no? De oración. Y aquí tenemos, dice la número 1, la descripción del misionero, en forma muy general. Sobre esto ya se ha comentado y vamos a seguir haciéndolo. La misión tiene que ver con el misionero, ¿sí? En sí, con la congregación, con el creyente, con la evangelización. eh, y constantemente vamos viendo pequeñas partes, porque es mucho el tema del misionero, ¿no? No podemos abarcar todo. Y vamos a ir viendo pequeñas cosas en cuanto a la misión, en cuanto a la importancia del misionero. ¿Sí? Muy bien. Dice, la palabra misionero es usada en una forma muy liviana en los círculos cristianos de hoy en día. ¿Qué dice un poco liviana? Solo eso que ¿qué pusiste página de su página? Está en imagen de WhatsApp, no lo puse. ¿Ah? Te llamo por plato. Adelante. Bueno, ¿por qué dice de forma muy liviana, no? Porque algunos lo han generalizado hasta el punto de en afirmar que cada persona es un misionero o un campo para la obra misionera. Eh, yo no creo que sea erróneo esto, ¿sí? Ahora, acá está yendo por otro lado. En realidad está hablando de la importancia de un misionero entrenado, preparado, eh, que ha vivido, ha servido en su iglesia local. Y obviamente hay un tiempo, ¿no? En el cual vamos hablando. Es como lo mismo, es decir, un niño con una persona grande que ya está preparada físicamente, mentalmente, emocionalmente, se ha culturizado, aprendió la cultura del lugar donde va a ir, aprendió el idioma, es decir, eh, claro que no es lo mismo, pero yo creo que en un sentido general, yo estoy de acuerdo con la idea de que cada creyente, cada persona debería, no, no es que debería ser un misionero, un campo para la obra misionera. La vez pasada, una hermana ahí en Polonio, creo que leyó, ella tiene costumbre, tiene un librito devocional. Cuando toca participar, ella lee su librito, ¿no? Ese librito mencionaba sobre la Gran Comisión. Entonces, en la Gran Comisión, eh, ahora más espacio por ahí. Entonces, la Gran Comisión mencionaba el apostolado. Entonces decía allí ella, eh, tenemos tenemos un apostolado, un llamado a ir y hacer. Ese tiempo donde se discutía mucho que si hay apóstol o no hay apóstol, que algunos llevan a un extremo, como que alguien que está sentado allá arriba es el apóstol, es intocable, y todo está debajo del apóstol. Hay cosas muy extrañas hoy, ¿no? En cuanto a ese título. Eh, pero
la palabra misionero, la Biblia usa la palabra apóstol, ¿ya? De un enviado, un enviado. En ese sentido, cada creyente, recibimos el apostolado, ¿sí? Una vez que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, conocimos al Señor, pertenecemos a nuestra iglesia, por supuesto, local, congregamos, servimos, todos estamos creciendo, pero hemos recibido un apostolado que es el hacer discípulo, ¿sí? Así que en ese sentido, sí, cada creyente debería ser un misionero, un apóstol. Bien, otros han definido el término tan estrechamente que solo incluyen a los que han sido enviados a países extranjeros, ¿sí? Entonces, para algunas congregaciones, solamente misionero es que ha salido de su país a lugar extranjero, aprendió el idioma, ha ido, por ejemplo, como esa foto ahí, ¿no? A ciertos lugares donde tocó aprender la cultura, vivir, estar allí. Es interesante. Dice, al observar la perspectiva de Pablo en la obra misionera, nos ayuda a dar una correcta definición a este término en la descripción de un misionero. Bien. Dice entonces, cualquier cosa que quieran comentar, pues podemos comentar, ¿sí? A medida vamos leyendo, vamos a ir también participando. Pablo siempre tenía su mirada más allá de los confines de la extensión del Evangelio. Él no estaba dispuesto a olvidar los lugares donde estaba trabajando, pero cuando una iglesia evangelizadora había sido elegida, había sido elegida y se dirigía al próximo límite. El poder dinámico del Espíritu Santo y esa motivación compulsiva, así que tenía el apóstol, ¿no? De llevar el Evangelio a las regiones más allá de las fronteras, lo habilitaron para tener un ministerio efectivo, largo alcance, ¿sí? Eh, el apóstol Pablo tenía que ver como misionero siempre en su visión. No estaba el solamente el plantar una congregación, quedarse allí y seguir creciendo y seguir multiplicando y estar ahí constantemente, sino siempre rápidamente preparar, formar ese lugar donde puedan establecerse y luego continuar al siguiente lugar, al siguiente lugar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esa visión. Estar siempre mirando lugares donde se puede plantar una congregación, eh, ver cómo formar, ¿no? Nuevos pastores, ancianos, líderes, puedan guiar la congregación mientras él pueda seguir en otros lugares, así como él lo ha hecho siempre. Luego, a través de las cartas, eh, estar apoyando las distintas congregaciones según la necesidad. A veces surgían, ya sabemos, herejías, dificultades, cosas que el pastor local era un pastor nuevo, quizás no muy preparado. Entonces, cuando había alguna situación de doctrina, algún problema, entonces le escribía al apóstol Pablo de donde estaba él, entonces enviaba una carta exhortando, corrigiendo o animando. Y eso lo hacía constantemente. Muchas de las cartas era, por ejemplo, para corregir posibles herejías que estaban queriéndose infiltrar en la nueva congregación, ¿sí? Había mucha lucha en cuanto a esto. Líderes que se infiltraban. Algunos eran personas judíos convertidos, por ejemplo, el tema de los judaizantes, que lo hemos compartido varias veces. Era uno de los problemas más grandes que tuvo el apóstol Pablo, congregaciones. Los judaizantes se metían, se infiltraban, queriendo ellos este, implantar la tradición judía, la iglesia gentil. Esto traía realmente mucho problema. Pero el apóstol Pablo como apóstol, ¿no? Él escribía, se encargaba. Es importante esto, ¿no? Por ejemplo,
cuando en lugar hay un pastor joven que está trabajando, puede servir, puede encargarse, y no hay ningún problema mientras no está solo. Ese es el tema, ¿no? Por eso qué bueno que nuestra congregación, nuestra iglesia, denominación, tiene esto del presbiterio, presbiterio norte, Lima, Central Norte, y luego la Asamblea Nacional, donde, es decir, los pastores no estamos solos. Y así se ordenan pastores jóvenes y sin mucha experiencia, tampoco van a estar solos. Por ejemplo, ahí en ese caso yo veo ahí en Trujillo también, ¿no? El pastor Sanguilí, misionero, no solamente él pastorea, un ministerio misionero, que él está constantemente cerca de los pastores jóvenes que se van levantando las distintas congregaciones, ¿sí? Interesante. Eso es muy interesante. Bueno, acá en Pila también estamos ahí en ese camino, ¿no? Por ejemplo, David está ahí en Pueblo Nuevo, sirviendo como evangelista, pero siempre estoy allí. Cualquier cosa yo estoy ahí interviniendo, alguna situación que pueda surgir, en algún matrimonio, cosas de la congregación, estamos ahí constantemente para respaldar, es decir, saber que no está solo el pastor, ¿sí? Sino que el trabajo misionero tiene que ver siempre con respaldar la obra pastoral, la congregación que queda trabajando y sirviendo en el lugar. ¿Ven? ¿Están de acuerdo o no? Cobertura al pastor mayormente a las obras de gestión misionera, ¿no? Dar cobertura. También se llama cobertura, ¿no? Sí. El estar siempre trabajando, como uno dice, en equipo, ¿sí? Ponernos de acuerdo. Por eso también se va formando la iglesia que va creciendo, se arma el consistorio, no los ancianos, el pastor. No hay consistorio, pues está el pastor más cercano. Por ejemplo, allí tú estás, Pablo, estás en Huánuco, ¿no? Sí, pastor, yo estoy en la iglesia de Rocafuerte. ¿Tú estás en una nueva obra? Sí, pero está en proceso ya de formalización ya la iglesia, pastor. Ah, Ya la van iglesia, la iglesia pertenece ¿a qué congregación pertenece? a Casa del Alfarero pertenece. Es una obra de extensión misionera, pero ya está haciendo, se va a independizar para que sea una iglesia ya establecida, ¿no? Ah, En eso estamos ya trabajando. qué bueno, qué bueno. Se va a independizar, digamos, Sí, para que forme como... sí, Ah, ya, ya. Y tú serías el pastor de ahí cuando ya estén. sí, pues yo Qué sería. bueno, qué bueno. La iglesia del Alfarero ahora ya tiene pastor, ¿no? Es el pastor que se ordenó hace poco. Sí, Dijo el pastor Carlos Medina, él es Carlos el Medina. pastorado. Sí, Sí. Yo los confundo, son dos hermanos, ¿no? Yo lo confundo uno y otro cuando sale, yo digo, ¿quién es quién? Pero no, el pastor Carlos y su hermano es el son dos pastor hermanos, ¿no? Lincoln. Sí, y el pastor Lincoln, que nos apoya en el Li- el, seminario. El el pastor del Lincoln es, seminario es Lincoln. ¿El pastor sí, quién es, Lincoln o el otro? no, Eh, qué bueno, estás allá. Muy bien, muy bien. Es todo un desafío, ¿no? Un nuevo lugar, pero ya se está formando, está creciendo. Muy sí, bien. Eh, qué bueno. Amén. Continuamos entonces. Así es. El poder de Amén, muy bien. Avanzamos, avanzamos. Hacer discípulos, mandato misionero.
el movimiento cristiano requiere, dice, algo más que individuos fuertes y comprometidos con la obra. Por supuesto que sí, sí, sí requiere, ¿eh? El movimiento misionero para que sea un movimiento misionero mundial, no la denominación, ¿no? Sino que para que sea el movimiento de la misión al mundo, que eso sea fuerte, requiere de misioneros preparados, fuertes, entrenados, llenos del Espíritu Santo. Dice acá que no solamente, ¿de qué más se requiere? Los creyentes necesitan reunirse en comunidades de fe. La tarea misionera sería incompleta si se la abandona antes de que una iglesia esté establecida. ¿Eh? Eh, la tarea de la iglesia local es muy importante juntamente con el misionero. ¿Sí? Muy importante la formación, el fortalecimiento. Por ejemplo, lo que está diciendo Pablo Lesameta, ¿sí? Eh, que la iglesia se está fortaleciendo, ya se va a independizar como una iglesia estable, ¿no? Con sus líderes. Amén, buenísimo, excelente. Entonces, cuando una iglesia local se fortalece, entonces la labor evangelística, es decir, no queda, si no se pierde la cosecha. Es como que si uno en la cosecha junta los granos y no tiene granero, lo deja a la intemperie. Entonces, cuando viene la lluvia, el sol, se va a malograr todo. Necesita un granero, ¿sí? Donde guardar la semilla, ¿cierto? Entonces, la iglesia local es muy importante, ese trabajo de cuidar, de estar. Bien, cuando el Espíritu Santo, dice aquí, descendió en Pentecostés, dotó a los primeros discípulos de poder, y ellos comenzaron de inmediato a predicar y a testificar bajo su dirección, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Ganaron hombres y mujeres para Cristo y empezaron a reunirse con ellos, instruyéndolos en un patrón de discipulado constante. Hechos 2, 5 al 47. Ahí se habla de que eh, el discipulado en la iglesia primitiva era una actividad constante de cada día. Dice, todos los días se reunían, compartían el pan, estaban juntos, compartían la mesa del Señor, se edificaban con la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Qué interesante esta forma de discipulado práctico. Hoy día, las muchas actividades que hay en los trabajos, en las casas, no es tan fácil un discipulado práctico, ¿no? Entonces uno tiene que ver la forma de cómo eh, tenemos ese espacio para compartir con la congregación, pastor, ¿no? Pastor, hermano, líder, discípulo. ¿Cuál es el espacio donde podemos encontrarnos? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el momento? Eh, Porque el culto del domingo, bien, ¿no? Es el culto principal que tenemos que estar todos, pero eh, no es la única, ¿no? No debe ser la única. Se requiere de tiempo, de estar juntos, de compartir. Yo creo que por eso, así como se hace en las iglesias de Corea, donde se levantaban muy temprano y aprovechaban ese espacio, porque no habría manera de orar juntos si fuera en otro horario. Entonces la forma es un sacrificio, es decir, a pesar del cansancio físico y de todas las cosas, levantarnos temprano, tener ese espacio para orar juntos, compartir la palabra, edificarnos, hacer algún testimonio, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? ¿Alguien, alguien tiene ese tipo de reuniones? ¿De qué manera hacen discipulado en sus congregaciones? Momento de compartir con las personas. Sí, pastor.
Normalmente, como ya casi la iglesia es una iglesia ya casi consolidada, tiene sus ministerios, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es el ministerio de damas, lo ve mi esposa, ¿no? Y yo también doy clases, ¿no? A los nuevos convertidos, a los nuevos bautizados, ¿no? Y me doy mi tiempo para poder, por eso muchas veces hago lo posible para poder entrar a las clases, ¿no, pastor? Más mi trabajo, lo que tengo, y a veces es un poco difícil, pero igual, ¿no? Somos discípulos y hay que seguir adelante, ¿no? En las cosas del Señor. Así se ha Sí, dividido, ¿no, pastor? Por ministerios de así es, así es. discipulado, a los nuevos bautizados, ¿no? Y usted sabe, cuando uno está a cargo de una obra, eh, muchas personas con la situación que estamos viviendo están pasando situaciones difíciles, ¿no? Y ellos te llaman y siempre uno hay que acudir, ¿no? Al llamado de ellos, siempre hay que estar presente y para que ellos, alentándoles, animándoles, fortaleciéndoles, ¿no? Para que ellos también poco a poco así conozcan más a profundidad y se Sí, fortalezcan espiritualmente, ¿no? Señor. De esa manera estamos trabajando, pastor. sí, sí. A veces, en cuanto a los horarios, eh, yo me acuerdo ahí en Argentina cuando voy a visitar el lugar donde hemos dejado ahí un pastor joven y hoy ha crecido, la congregación está muy bien él, ¿no? Que es mi cuñado. Y, y yo veo que él aprovecha para el discipulado en las noches, ¿no? Muchas tardes. Eh, entonces se encuentra con los matrimonios y con las personas que tienen dificultades o comparten en la noche, ¿no? Y habla, les enseña, se está ministrando, a veces hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana. Ah, hasta las 2 de la mañana. Como es el horario que queda y como hay cosas que hay que resolver y hay que estar, entonces también es el sacrificio, ¿no es cierto? La labor se requiere de sacrificio, imagínate como dice Pablo esa meta, ¿no? Que él tiene que trabajar, tiene sus horarios, tiene también la familia que atender. Y yo cuando lo veía a mi cuñado, me decía que bueno, él es joven y, y claro, y yo lo veía a él más lúcido en la noche, ¿no? En cambio, yo en la noche no estoy lúcido, no sé, yo busco la forma de hacer la actividad que sea temprano. Para mí, yo a la mañana temprano estoy, pero para mí lo mejor temprano. Pero yo veía, ¿no? Quizá uno de afuera puede criticar. Claro, él no se levanta tan temprano, pero claro, por el horario también que tiene. Es decir, él como que trabaja en la noche porque y lo hacía seguido. Y veo la gente que está con él, se acostumbró también con él, ¿no? Y la esposa también. Eh, hacían actividades de discipulado, a veces almorzaban o cenaban, compartían la palabra, estaba compartiendo con ellos, aconsejando, ministrando, hasta las 2, las 3 de la mañana. Jesucristo. Yo no sé si podría, bueno, algunas veces por ahí cuando hay cosas muy urgentes, ¿no? Pero yo decía, qué interesante cada uno ver ese horario, ¿no? Y la gente como que se acomoda, es decir, me llamó la atención de que estas personas, no es que el otro día no trabajan, sí trabajan, no se levantarán a la madrugada, seguro ninguno, ¿no? Pero veo que esta gente se acomodó al horario y el pastor también se acomodó a ellos, un ministerio nocturno, ¿sí? A la madrugada, a la noche, me llamó la atención, eh, en la noche. Uno siempre tiene que ver, a ver, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, a veces los feriados, un poco como tenemos que ver eso. ¿Cuál es el momento que podemos encontrarnos con las personas? Yo me acuerdo que este pastor, yo le comenté el pastor Hugo Colombati, el pastor de la primera iglesia bautista de Piura, un hombre que ha sido un misionero porque formó, no solamente esa iglesia la formó, levantó varios pastores, levantó varias obras acá, hoy permanecen muy bien.
Entonces él decía, por ejemplo, yo captaba, decía que había un joven, refería a Jesús Sánchez, hoy es un pastorazo Jesús Sánchez, ¿no? Era un joven y él veía que tenía hambre de Dios, quería aprender, y como que me perseguía, se me preguntaba, andaba atrás mío. Entonces yo una vez aproveché, mi esposa viajó a Lima y dice, pastor, yo no sabía cocinar, entonces le pregunté a Jesús Sánchez, dije, hermano, ¿tú sabes cocinar? Me dice, sí, pastor, yo me gusta cocinar. Tengo una idea, dice, ¿por qué no vienes y cocinas? Porque estoy solo. Entonces, mientras cocinas, me puedes preguntar todo lo que quieras, te voy a responder todo. Oh, qué buena idea, porque él era de esa gente que yo que decía, hermanos, que quiere aprender, quiere saber. Entonces, qué interesante eso. Entonces vino el joven a su casa y empezó a ayudar, le servía al pastor, le ayudaba, le cocinaba. Y de paso le hacía todas las preguntas que le hacía al pastor, le preguntaba, ¿no? Mientras cocinaban, mientras estaban ahí comando, hablaban la palabra. Fíjese eso, una forma tan práctica, ¿no es cierto? Tan práctica. Eh, Aprovechar ese momento. Y así hacía con varios y que con el tiempo se convirtieron en discípulos. Claro que después algunos requerían de seminario y fueron al seminario, pero ahí comienza el trabajo en la iglesia local, el pastor, porque luego es el pastor que lo va a recomendar. Digamos, si vaya a un seminario a capacitarse en teología, es su pastor el que lo va a recomendar, ¿no? Si no, recomendar a un hermano que no va nunca a la iglesia, un pastor que iba al seminario, y dice, pero no es el seminario, mejor. Comienza a congregar primero. Amén. Entonces, eso es interesante, como, digamos, ver, ver los horarios, ver la forma de qué manera aprovechamos los tiempos para estar con las personas, en especial aquellos que tienen interés de aprender, de crecer, discípulos, gente que van a ir creciendo, que van a servir, que nos van a ayudar en la congregación como líderes de jóvenes, de mujeres, de hermanos, de células, grupos, en la música, y ver, aprovechar los momentos según sus horarios, según nuestros horarios. Tenemos que acomodarnos. Amén. Pastor, Cuando pastor, comenzamos, sí, sí, también en la zona donde que yo estoy, eh, un 40% de los hermanos son iletrados. sí. Entonces, también tengo que tratar de ver, ¿no? Cuando preparo los mensajes, que sean más entendibles, ¿no? Podríamos decir, para que ellos puedan comprender. Porque como ellos no saben leer, entonces es un poco también dificultoso. Y, Ah, es- interesante. y Que como hay, la gente no sabe leer en esa zona. no, 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 el 30% los que asisten a la iglesia, ¿no? Son personas que han venido de lugares altoandinos en la Ah, época del terrorismo. Ellos ah, han migrado a la ciudad, ¿no? Y no han sí, tenido la oportunidad de poder en sus lugares de estudiar. Entonces, eh, cuando uno prepara los sermones, no tiene que ser muy complicados, tiene que ser entendibles, ¿no? Para que ellos puedan entender, exactamente, ¿no? exactamente. Y aparte de eso, ellos trabajan para el día, ¿no? O sea, la iglesia está ubicada en un asentamiento humano, Sí. entonces usted se imaginará, ¿no? Que hay que prepararlo bien el mensaje y aparte de eso, para que ellos puedan entender, ¿no? Amén, amén. Y la Ex- gente trabaja para el día, ¿no? Entonces tengo que acomodarme al horario de ellos, ¿no? Para poder Amén, hacer muy el bien, muy esfuerzo, ¿no, bien. pastor? Pastor Exacto. Aurelio, Sí, sí, sí. Excelente, Pastor, Pablo, lo que estás comentando, excelente ese aporte. Sí, sí. ¿Quién va? ¿Quién es? Alba. Max, Pastor Max, Max, Max. Pastor Sí, sí, Cristo, en la Iglesia Luz de Fe tenemos un método muy práctico y también muy bien pensado, ¿no? Por sí, ejemplo, el Pastor Lee, primero el pastor da la lección seguido de un libro. sí, Para los nuevos creyentes, tenemos una vida abundante. sí, 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 Entonces, me acuerdo. claro, el pastor, ¿qué hace? Da la clase, la primera clase, y, o sea, todo el libro, ¿no? Pero siempre sobresale uno o dos hermanos.
¿verdad? Que son los que más sobresalen en la lección. Y Sí. hay algunos hermanos que de repente no se inscribieron para este curso, y a esos dos hermanos que sobresalieron en la enseñanza, ¿no? Entonces, esos dos hermanos los pone a discipular misioneros, ¿me Ah, entiendes? A esos pues, dos muy bien, hermanos sí. que dos, tres hermanos los pone a discipular ya con un grupo, y Sí. él continúa con el mismo grupo que ha terminado, continúa otro libro. Y luego el Ah, que sobresale coge vuelta dos hermanos o un hermano que ha destacado en la recepción de ese libro, en la enseñanza de ese libro, y ellos son encargados de enseñar vuelta a ese libro. De esa manera, pastor, estoy trabajando con el discipulado aquí. amén. Muy bien, interesante. Exactamente. Las personas sí, uno ve que hay gente que destaca que más que otros, ¿no? Que aprende, que tiene como ese llamado de enseñar, está más atento, más responsable. Entonces, son la gente que en el futuro nos ayuda en la tarea de discipular a otros. Sí, excelente. Muy bien, muy bien. Eso también que mencionaba Pablo, ¿no? De adaptar nuestro mensaje, nuestras enseñanzas, de acuerdo a la cultura y a la formación de las personas que vienen a nuestras reuniones. Eso es muy interesante, ¿sí? Eh, Eso se sufre mucho cuando los pastores, a veces cuando comienzan y cuando uno es nuevo, no todos, pero a veces uno quiere como que exaltar su conocimiento, decir que como que se ha preparado y a veces uno se mata preparando ahí con cosas del griego, del hebreo. Y hay gente que te queda mirando y no entendieron nada. Me acuerdo que hay un pastor en Argentina, un pastor famoso, se llamaba Samuel Oliver. Eh, Él escribía así en revistas cristianas. Pastor Bautista ha sido muy respetado allá, creo que ya está con el Señor. Entonces él cuando escribía, él mencionaba que eh, decía que él cuando era pastor joven, que lo que más lo desanimaba, lo ponía mal, era cuando dice que él preparaba sus mensajes, sufría toda la semana y preparaba, predicaba, según él, un buen mensaje. Cuando él terminaba de predicar y salía, saludaba a los hermanos, si había un hermano joven que lo miraba, le decía, entonces le decía a este hermano, lo saludaba, pastor, dice, me encanta como usted habla, me gusta, me encanta como usted habla. Dice, no le entiendo nada, pero, pero me gusta cómo habla. Y decía él, es lo que más me desanimaba. Es decir, tanto prepararme, tanto esforzarme y que no me entienda nada, como diciendo, ¿de qué sirve? ¿No? Y ese es un gran desafío. Eh, el apóstol Pablo habla sobre, ¿se acuerdan cuando habla de la iglesia de Corintios? Dice, entre ustedes no son gente, dice, muy preparada, no son todos sabios. Por eso cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras de sabiduría humana, vine con el poder de Dios, y con la demostración, para que su fe esté fundada en el poder, dice, no en palabras de sabiduría humana. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero no humana, sino de Dios, a los que han alcanzado conocimiento interesante, ¿no es cierto? Pero no fue a los hermanos de Corintios, sino como decía Pablo, no tenía mucha preparación, y no fue hablándole ahí con el hebreo, con cosas para complicarle la vida y no entender, con palabras sencillas, que la gente pueda entender. Eso tenemos que, hermanos, si me están escuchando, seminaristas, ruego a Dios que me estén escuchando, eh, siempre acuérdense de eso, ¿sí? No le compliquen la vida a sus oyentes, ya sea que estén enseñando en alguna célula, toca predicar a un lugar, mientras sea bien, por supuesto, bien preparado, pero a la vez sencillo, es decir, entendible según su audiencia, y siempre confiando en el poder del Espíritu Santo, que es al fin y al cabo el que va a convencer, trae gracia, trae luz, ¿sí? Es muy importante el hablar siempre en el idioma.
El misionero tiene que siempre adaptarse a la cultura, a la forma de las personas, para que ellos le comprendan lo que está hablando. Supongamos, mencionaba el misionero Sanguili. Imagínense que él venga y les enseñe en coreano. Supongamos, ¿no? Que dé una excelente enseñanza, que ore, tremendo, pero que hable en coreano, sin traducción. Y ¿qué le va a servir ahí a Maxito Alba? No va a entender, ¿eh? No hay forma, o que yo venga a hablar en guaraní acá a los hermanos. Este, por lo menos es una forma de adaptarse al idioma, a la cultura y a la formación de interesante. Muy bien. Acá dice, fue entonces cuando empezaron a descubrir que Dios les había dado una vida social un tanto distinta de su relación con Cristo, y empezaron a reunirse y a alabar juntos al Señor, celebrar la Santa Cena y a recibir instrucciones de la palabra de Dios de parte de los apóstoles. Esa comunión refrescante que experimentaron fue utilizada por el Espíritu de Dios para unirlos más. Me encanta esa, ¿no? Esa comunión refrescante, ¿sí? Qué lindo. Bajo su dirección, continuaron sintiendo la obligación de seguir con la predicación, la obligación que reavivó su carga de orar juntos para que se lograra la victoria de Dios en el corazón de los hombres. El discipulado tiene que ver con ese tiempo de compartir, era un momento de estar juntos, ver la forma de poder compartir, ¿no? Un aire libre, quizás día libre de deporte, compartir la mesa del Señor, comer algo, partían el pan, estar juntos. Es muy interesante eso. Una congregación también aprendida de Argentina que le llamaban ellos eh, convivencia. ¿A qué llamaban convivencia? De que no era un retiro espiritual, eso es otra también que es muy interesante, un retiro espiritual, no solamente de jóvenes, eh, sino que era una convivencia de toda la congregación. Los que podían, en su mayoría, buscaban, por ejemplo, un día feriado, que no era laborable, entonces ellos decidían pasar el día juntos, por ejemplo, en la congregación. Entonces no era de ayuno, a veces quizás uno es un día de ayuno, oración, sino de preparar un almuerzo todos juntos o todos y cada uno llevaban algo o ahí preparaban, se ponían de acuerdo. Entonces la gente venía y pasaba el día juntos, ¿no? Había una enseñanza, había un culto, alabanza, pero no era todo el día cantar, o sea, sino había un momento de ministración, pero había momentos y los hermanos conversaban, se reían, pasaban el día juntos, hablaban de la familia, de necesidad, lloraban por la necesidad, así todo el día juntos. Pero eso es una cosa impresionante, ¿sí? Por ejemplo, la persona nueva que está viniendo se integra, ¿no? Y se siente parte de la iglesia, donde ya conoce a la gente, donde conocemos su necesidad, su familia, a veces alguna gente trae a algún familiar y rápidamente se integra a través de eso, de esa convivencia que le llaman. Es muy interesante esa forma, yo le llamo también de discipular, de pasar tiempos, Coinonía, pastor. coinonía, ahí está la palabra, exacto, coinonía. Como decía, somos esclavos del tiempo realmente, ¿no? No, a veces no se puede hacer muchas cosas porque la gente no tiene tiempo, ¿no? Y a veces un momento, o celebrar un cumpleaños, un aniversario, algo, ver la forma de cómo atraemos que los hermanos puedan venir y compartir juntos, ¿no? Muy bien, tenemos nuestro recreo, luego continuamos. eh, Tenemos nuestros hermanos que van a compartir. El tema de ello es Yamil Girón y Carlos Enrique. Ellos van a hablar sobre el apóstol Pablo y la misión. ¿Sí? Es tremendo lo que tocan, ¿eh? El apóstol Pablo y la misión. Y van a reforzar lo que...
También como vamos a hacer un poco de misión transcultural, me pareció muy práctico escuchar el testimonio de un gran misionero de este tiempo y que es joven, una persona joven, no es una persona mayor, de otra época, es de esta época, que está justamente haciendo misión allá en Irak, que se casó con una pastora, una ex musulmana, y aprendió el idioma, expuso su vida. Samuel Lince allá, algo le hemos compartido ya sobre él, ¿no? Entonces hay una parte que él queremos que vamos a escuchar. Realmente habla del tema que estamos hablando, cómo es que él comenzó, cómo es que él fue allá. Yo pedí a David que después vamos también a escuchar ese testimonio. Tiene que ver con este punto del evangelio. Muy bien, tenemos nuestro recreo entonces, estamos acá, tenemos 20 minutos, siempre. Ya, ¿Eh? pastor. Bien.